Recuerdo que partimos de Boca Tapada, que se había convertido en un punto de referencia territorial, al cual llegábamos periodistas de diferentes medios de San José y del extranjero en la cobertura de los incidentes que se estaban dando en la frontera norte en ese periodo de 1984, sobre todo en esa primera etapa, en ese primer cuatrimestre del año 84. Aproximadamente, yo recuerdo que habíamos estado en Boca Tapada una hora, hora y media, incluso almorzamos ahí, incluso jugamos algunos juegos que tenían en un salón, un centro de billar que tenían ahí, antes de tomar las pequeñas lanchas que nos llevaron, que nos condujeron esa tarde primero por el río San Carlos, y luego de desembocadura del río San Carlos al río San Juan, para luego circular un trecho corto, no muy largo, pero que fue bajo un estado lluvioso. A mí no se me olvida un ambiente lluvioso de mayo hasta llegar al punto de la Penca. Claro. Y ahí, pues, la idea no era tener la conferencia de prensa esa noche, como lo hemos recordado en una y otra ocasión. La idea era tener la conferencia de prensa al día siguiente. Sin embargo, de pronto, de súbito, ya entrada la noche, tipo 6 de la tarde, aquello oscurecido, alguien dijo, el comandante desea hablar. Y al decir el comandante desea hablar, llegaron y convocaron. Edgar, perdón. Una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención fue cuando esta persona llevaba una valija metálica. Me gustó como fotógrafo, una valija muy bonita. Me llamó la atención cuando él entró al lugar que vos decís, la pulpería, no me acuerdo qué era, un abastecedor, y compró unas bolsas plásticas negras para echar la valija. Y digo, cosa más rara, ¿por qué? Por supuesto, ¿qué es lo que llevaba ahí? Era algo que si se le moja no va a ser explosión, me imagino yo, en ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo pienso que ese fue un momento que digo yo, qué cosa más rara, ¿verdad? Y entonces yo cogí otra bolsa y eché mi equipo también por aquello que se volcara la lancha. Entonces, ya esas son cosas que uno no se le van, así nomás. Uno lo puede deducir, sí, en aquel momento el uso de una bolsa plástica era porque nos encontrábamos en un ambiente de invierno lluvioso, y debíamos de cubrir los equipos técnicos que llevábamos, cámaras, grabadoras. Pero la gran falla de la contra en este caso, porque no estaba mediando ninguna autoridad nacional, pero de la contra que estaba llevando a prensa nacional y extranjera al campamento de un guerrillero, que sea como sea, pues tiene muchos enemigos. La gran falla fue que los dirigentes de la contra que organizaron la conferencia de prensa, a la hora de abordar los botes, no requisaron los equipos de nadie, ni pidieron identificaciones. Entonces, bueno, pero usted no lleva al campamento de un guerrillero a cualquiera que diga que es de la prensa, sin revisión de equipos, sin un carnet, sin una identificación, a una persona que tiene tantos enemigos, tantos anticuerpos en una guerra en auge en ese momento. Usted no recibe a cualquiera en su campamento. Y pero fue una falla estratégica de los contras, porque dice el OIJ que si en ese momento de abordar los botes, los contras revisan, el tipo que llevaba la bomba despistadamente la hubiera arrojado al río y no pasa lo que pasó. Es que esa era la rutina. O sea, sí, antes no había nada de eso. Antes no había revisión, éramos muy confiados. Exceso de confianza. No había pasado nada. Claro. Es que era parte de la rutina en la frontera norte. Nosotros viajábamos todas las semanas con una intensidad, con una frecuencia. Si no era Boca Tapada, era los Chiles, era la zona del río San Juan, fronterizo con Barra del Colorado, Cruzitas, y cruzábamos sin ninguna revisión de ninguna especie. Y yo creo que eso fue parte de lo que facilitó la acción terrorista en aquel momento. La acción que estaba debidamente planeada, debidamente anticipada, con un planeamiento evidentemente alevoso, doloso y con una repercusión como la que tuvo.
Claro, y entonces, para efectos del terrorista, toda esa rapidez bajo presión con que abordamos los botes y salimos y aprovechando los minutos que quedaban de luz natural a ser las 5 de la tarde y después navegar ahí a oscuras sobre el río San Juan hasta llegar al ser las 7 al campamento de Pastora, donde había llovido muchísimo y aquello era un barrial. Todo eso benefició al terrorista para su malvado plan de hacer detonar la bomba, y en qué momento. Y le quedó muy bien para sus fines tan viles que se improvisara esa noche la rueda de prensa a sabiendas de que iba a ser al día siguiente en un lugar que se llamaba La Isla, porque cuando yo llegué y me encontré a Pastora, yo me presenté como reportero de Noti6 y le dije yo soy de Canal 6, etcétera, y él me dijo busque un campo donde dormir con su gente, mañana después del baño les doy un café y los voy a llevar a La Isla y la conferencia va a ser ahí. Claro que el tipo estaba calculando cuál iba a ser el mejor momento para hacer estallar la bomba, y le quedó muy bien que por la inmediatez de los temas que Estados Unidos le cortaba todo a Pastora y a Arde, y en qué situación iba a quedar él sin querer unirse al bloque de Honduras, la inmediatez del tema le sirvió mucho, porque en la improvisación de la rueda de prensa le fue la coyuntura para detonar la bomba. En ese momento, yo creo que la mayor preocupación que teníamos algunos de los equipos periodísticos en el sitio era dónde íbamos a pasar la noche, cómo íbamos a pasar la noche, porque aquello no se prestaba, o sea, era una condición rústica, era mucha gente, era muy limitado el espacio y no se sabía si nos iba a tocar dormir dentro del rancho o fuera del rancho. Pero como usted dice, Nelson, al terrorista o a quienes planearon esto, a quienes fraguaron esto, se les facilitó tanto llegar a ejecutar la acción en ese momento, en ese instante, porque alguien tuvo que tener la idea en ese momento de convocar a la conferencia de prensa, y ese alguien tener la respuesta por parte del comando guerrillero de efectivamente convocar una conferencia de prensa totalmente imprevista. No sé qué te parece, José Roberto. Sí, y sobre todo que muchos de los colegas estaban, como decís vos, necesitados, hambrientos de lo que fuera a decir, la necesidad de esa conferencia de prensa. Entonces, era un caldo de cultivo, no había que presionar mucho a los colegas para decir, voy a dar declaraciones, ¿verdad? Otra cosa que me llamó la atención también, porque ya uno como fotógrafo ve las situaciones de otros, qué están haciendo para lograr algo diferente. Cuando en uno de los momentos yo vi a entre comillas, fotógrafo que puso la bomba, con la cámara sin flash, tomando fotos sin flash, digo yo, pucha, ahora sí se puede hacer eso, pero en esa época, pues, tomar fotos sin flash, uno tiene que tomar la foto ahí a un... No tenía sentido técnicamente. No, técnicamente no tenía sentido, y él estaba así, entonces yo le dije en inglés, you need flash, si necesitaba el flash, me hizo así, y siguió, digo, ¿qué clase de película? Estaba haciendo la pantomima. Estaba haciendo la pantomima, eso estaba. Claro. Ahí. Cuando vos, Fonseca, estabas entrevistando a Pastora en ese momento, sentiste algo que te estorbaba en el pie. Fue la bomba que él había puesto, él ya la había colocado. Entonces vos le diste una patada. ¿Te acuerdas de eso? Ahí desviaste el ángulo de la bomba. Entonces, yo tenía el camarógrafo, al que murió, al descanse, ¿verdad? Por supuesto. A Jorge, sí, con la cámara encima mío. Yo estaba tomando fotos y ahí no había ningún problema, yo tomando fotos y él filmando. Cuando yo me doy cuenta, yo necesito tomar fotos sin color. Y le digo, Jorge, cuídame el campo. Me lo cuidó para toda la vida. Mire, Benequitas, pero bueno, yo no sé qué opina Edgar. Cuando yo me fui, di la vuelta, vi una mesita, coloqué el flash, fueron escasos 10 segundos, 15 segundos cuando lo saqué. Pongo el flash y ¡boom! Explotó todo. Y ahí fueron los gritos, fue todo, y la gran confusión.
Es todo que salió. Ese fue un momento que en la recuerdo el convocatoria de emergencia que se da de la conferencia, Sí, y que fue por todos la- caemos como sí, abejas sobre sí, el Pastora, por la periodista y en un de intercambio muy Newsweek. caliente, Sí. no, no se nos olvida, porque Den reaccionaba de manera muy fuerte, Frontal. que en paz descanse. En ese momento, la expectativa era que iba a decir más fuerte de lo que estaba diciendo él en ese momento. que ya se sabía. En ese instante, de lo que yo recuerdo, yo giro levemente unos milímetros, y en ese momento la fuerza de la onda expansiva se da. Yo recuerdo, como las luces que estamos viendo aquí, que mi recuerdo más particular es haber percibido una luminosidad fuertísima, independientemente de la explosión. ¿Vos la viste blanca o la viste roja? Amarilla. Yo la vi azul, como de cocina de gas, como un llamarón azul que venía hacia mí. Y dice el OIJ que es la onda expansiva donde venía, y que eso es lo que ataca directamente el sistema nervioso central. Pero me queda una inquietud respecto a lo que dijo Venegas, de si fuiste vos o fue el asistente Rosita. de Pastora en ese campamento llamada Rosita, quien movió la valija y en consecuencia cambió la dirección del ángulo, porque yo sí me acuerdo que estábamos como en la media luna de reporteros que se formó para la rueda de prensa improvisada, cuando ella como que abrió campo entre los colegas y se acercó. Yo sí me acuerdo muy bien, y se acercó y le dio un café a Pastora para que se lo fuera tomando y se fuera reanimando mientras le hablaba a la prensa. Hasta me acuerdo que era una taza plástica de color amarilla. Entonces hay otra versión que creo que es la que maneja el OIJ, o por lo menos inicialmente en aquellos años, de que fue Rosita, a la hora de acercarse a Pastora a darle la taza de café, la que movió la valija y cambió el ángulo a la hora de la explosión. No sé si fuiste vos o si vos sentiste eso, como lo relata Venegas, porque fueron cuestión de segundos y en un ambiente muy poco apropiado para una conferencia de prensa de ese calibre. Bueno, que no iba a ser ahí esa noche ni ese día, en eso estamos claros, pero vos sentiste o recordás que chocaste con algo. Lo que yo recuerdo es que yo estaba concentradísimo, enfrentando a Pastora, cuestionando a Pastora. Yo tenía la grabadora, una grabadora muy pequeñita, cerca, una Olympus, que perdí en ese momento, una de las Olympus que usé en mi carrera profesional. La tenía fuerte, agarrada aquí, el comandante estaba acá, y eso es lo que capta mi memoria en aquel instante. Haber pateado algún depósito o algo, en ese momento mi memoria no lo capta, ¿no? Es decir, la intensidad del momento, del intercambio, de lo que estábamos hablando, eso es lo que yo tengo en primera fila, en primera línea de lo que vivimos esa noche. ¿Vos cómo lo Claro, yo sigo por esa vía, y tal vez en ese Magnum ahí uno no está pendiente de qué hay en el piso, la verdad. No, uno no va a estar pendiente de esos detalles, y además el local era tremendamente oscuro, porque lo único que habían era dos bombillos muy débiles que funcionaban ahí con un generador. Entonces era algo totalmente inadecuado para una rueda de prensa, y uno no iba a estar ahí en aquella incomodidad, en aquella estrechez, pendiente de esos detalles, pero que a la hora de la hora contaron cuando pasó la tragedia, ¿verdad? Pero a mí siempre me ha quedado la duda, porque después de que yo le hago la segunda pregunta a Pastora, que qué iba a pasar finalmente con él ante la reacción del Congreso y del gobierno de Estados Unidos, que ya le había cortado todo tipo de ayuda, él en ese momento que me iba a responder es cuando se viene la explosión, ¿verdad? Yo ahí lo único que sentía, a mí se me olvidó que yo estaba en una conferencia, yo sentía que iba por los aires y que me estaba cocinando. Y yo lo que vi, yo no sé si antes de que la bomba me lanzara donde yo quedé a la par de Edgar, en otra parte donde no estábamos en el momento,
yo lo que sentía era que me estaba cocinando. Y a mí, en medio de la confusión, el dolor, las ráfagas que se dispararon y todo eso, yo perdí la noción de que estaba en una conferencia de prensa y todo. Cuando se produjo el centonazo y sobre todo cuando alguien encendió el bombillo, yo tuve la noción de que estábamos en una rueda de prensa y yo creí que era más bien un ataque de la aviación sandinista. Ahí caímos acostados. Para recordar, digamos, de lo que tiene uno retentivo en aquel momento, caímos acostados y yo recuerdo que mi espalda pegó contra una pared y ahí quedé acostado a la par tuya en las condiciones más caóticas, porque no había luz, se escuchaban disparos a diestra y siniestra, se escuchaban los gritos y a nuestros lados habían una serie de personas mucho más graves y más heridas y aún agonizando en esos momentos. Entonces, esos instantes son los que yo creo que envuelven, arrollan totalmente nuestra realidad de aquella improvisada conferencia de prensa. Hay una cosa... La conferencia más violentamente interrumpida en la historia de lo que conocemos. Claro, la primera conferencia de prensa del mundo atacada por terroristas. La segunda fue en Afganistán en el 2011. Entonces, a muy alto precio, con mucho dolor, esto sentó un precedente en la historia mundial de la prensa. Yo quería preguntarle a Venegas porque en aquel momento, bueno, de los que estamos aquí, José Rodolfo y José Antonio podían caminar, nosotros dos no. Pero ¿cuánto tiempo pasó más o menos? Que yo no tengo la noción de tiempo de nada. Ya te digo ¿Cuánto tiempo pasamos a oscuras más o menos? Porque te voy a decir, entre la gente con buenos propósitos, que en medio de la oscuridad trataban de auxiliar a los demás, alguien se paró sin querer, por supuesto, en la pierna fracturada. Y yo ahí sentí en la oscuridad, sin tener claro qué había pasado ni nada, que el dolor tan intenso que nunca he sentido, que ya no daba para más, ahí fue donde yo sentí que me iba. Y yo no tenía claro ni el contexto ni nada en la oscuridad, pero con el fémur quebrado y expuesto, y que alguien se parara ahí, bueno, yo dije, ya después de esto, cuando encendieron las luces, ¿cuánto tiempo había pasado? Pero con usted el problema era mayor, porque usted estaba con una lesión profunda aquí en la garganta, y usted suplicaba que le arrancaran, porque a mí no se me olvida esos gritos suyos, usted suplicando que le arrancaran, que le extirparan de aquí una pieza de metal. No varias, eran 2 clavos de zinc, una estaca de madera y vidrios. Pero ¿cuánto tiempo pasó en esa oscuridad? Yo calculo entre 20 y media hora. 20 y media hora. Ahora, mucha gente me pregunta por qué yo no sufrí lesiones. Muy sencillo. No sufrí lesiones porque yo me di la vuelta así, como un poquito. Había una mesita. Yo puse el maletín y empecé a sacar la cámara, la otra cámara para tomar la foto. Entonces había como una mesita, la gente que estaba aquí de espalda, y entonces la onda expansiva no me llegó. Lo que sí me afectó fue los oídos, y del cual uno de ellos ya está un poco mal. Pero bueno, así como usted no sufrió heridas, varias otras personas no sufrieron lesiones mayores esa noche. O sea, que fueron los que encargados de atender aquella emergencia en aquel ambiente caótico. Era un ambiente caótico, sin luz, con balacera de por medio. El temor a que aquello fuera una base de municiones de la guerrilla, que era lo que se decía, y el peligro la sospecha de que podía haberse dado un ataque. Eso es lo que podía haber un reproducimiento del ataque. Y la lejanía en que estaba, con todas las condiciones en contra. Ahora viene la otra parte. Cuando ya habían sacado a Pastora, llegó la luz y de todo, yo empecé a preguntar, los heridos, ¿cómo los sacamos? ¿Cómo los sacamos? Entonces, ahí fue cuando yo subí por la parte de la escalera donde estaba Nelson, y alguien dijo, no, déjelo, él ya se fue.
Le digo, no, hay que bajarlo, hay que sacarlo. Creo que Edgar o no sé quién me ayudó. No, Edgar no, porque no podía en ese momento. Alguien me ayudó y lo sacamos. Pero cuando él ya abajo, yo empecé a decirle a todos, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no ayudan? ¿Por qué no ayudan a sacarlo? Y alguien dice, no, es que yo no conozco el río, yo no sé cómo es. Digo, pues yo sí lo conozco, vámonos. Yo no conocía nada, era para montar a la gente. Empecé a decirles, vamos. Fue cuando don Carlos Llené, para descanso también. Vargas Llené. Sí, Vargas Llené. Me dijo, llévese a mi fotógrafo, lléveselo también, no se vaya solo. Y no, le di la mano a Nelson y así me lo traje. Me lo traje así desde que salimos de ahí a Boca Tapada, yo con la mano encima y Nelson. Y yo con la cabeza en tu regazo. En mi regazo. En la panga. En la panga, una de las pangas. Que ya empezaron, ya vi que ya venían más pangas y ya se armó todo el asunto, ya estaban las ambulancias y de todo. Fue cuando. Pero bueno, no sé eso estamos hablando de prácticamente 3 horas después. Sí, 3 horas después, porque se dura mucho. Porque, sí, porque según me han dicho a mí, el último bote en el que me sacaron a mí fue a las 11. Por insistencia tuya, y en parte también de Juan Carlos Zulate, que venía en ese bote, que me pusieron con ustedes por si acaso, por insistencia tuya, porque yo respiraba, por lo menos, pero sin ninguna voluntad. Y yo sí me acuerdo que dentro del gran zumbido que yo tenía en los oídos y todo, que alguien en la lancha le dijo a él, y si por salvar a este chavalo la panga choca contra un tronco y nos volcamos, nos morimos todos por salvarlo a él. Entonces vos te plantaste un poco y medio me acuerdo que yo oí una discusión. Después vi que una linterna se encendió, se volvió a apagar y finalmente la lancha arrancó y más abajo se detuvo porque entiendo que había otro campamento. Y los 2 contras que iban con nosotros, Juan Carlos Zulate, el compañero y yo, le dijeron desde la lancha los contras a los del otro campamento, que ahí fue donde yo me enteré que ya Jorge Quiroz, el camarógrafo del 6, había muerto. Y que yo estaba listo, pero que ahí iba por si acaso. Entonces, para mí ya todo cambió. Porque enterarme en esas condiciones, después de haberme visto como me vi cuando encendieron la luz de nuevo y todo, y que yo vi que no tenía esperanza, pero sabiendo además que ya Jorge había muerto, ya yo solo la mano de Dios me pudo sostener, porque ya cuando yo me enteré de Jorge y viéndome yo lo que pensaba era en mis padres, que Dios los acompañara, porque yo me iba también. Pero me iba de la tristeza y sin saber, con angustia también, qué había pasado con don Evelio. Yo de don Evelio no sé nada después de que la bomba estalló. Por si en algún momento alguien me quiere contar algo. Yo sí hablé con él y aprovecho para devolverlos un momento, porque ahora que les preguntaba sobre qué tipo de luz vieron en la explosión, a mí me servía que la conferencia de prensa se diera al día siguiente porque como yo trabajaba en Canal 7 y mi equipo se había mojado en el camino, estábamos tratando de secarlo. El camarógrafo Arturo Macís, que en paz descanse, se había ido al otro cuarto a tratar de secarlo con las luces. Entonces yo me quedé detrás de Pastora y Pastora está dando sus declaraciones, yo trato de tomar nota con una libreta sobre la repisa. Pastora se quita la gorra con un pin del Frente Sandinista. Y como mi hermano coleccionaba pines, yo dije, ese pin va para Cartago, ¿verdad? Estando pensando justo en eso, siento una gran luz blanca que me envuelve. Por eso era que les preguntaba el color de la luz. Y yo recuerdo pensar en ese momento, qué rico, estoy soñando, porque me sentía como acolchonado, ¿verdad? Y en esas fracciones de segundo yo recapacito y digo, no, yo estoy en una conferencia de prensa, no estoy durmiendo. Y en ese preciso instante, esa luz blanca que me envuelve se convierte a roja incandescente, y es donde empiezo a quemarme. Yo siento que me quemo, entonces yo me enconcho y siento que pego en una pared y que caigo.
y cuando caigo, la choza se está moviendo, no sé si lo recuerdan, que estaba como en un vaivén. Yo digo, pero ¿qué está pasando aquí? Tembló, es un terremoto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? La mente busca soluciones donde no hay, y oigo los disparos, y yo grito, y ahí se oye en el video que yo grito, y digo, no disparen, no disparen, porque el miedo mío era que en esa locura y en esa oscuridad se iban a pegar a uno de nosotros tras de todo lo que había pasado. Aquello era, yo creo que un ambiente de caos sobre caos, porque estamos hablando de que se produce la explosión, cada quien cae en sus condiciones contra paredes, en el piso. Yo sí tuve muy claro desde un primer momento que habíamos sido víctimas de una explosión. ¿Qué tipo de explosión o origen de la explosión? Eso son otro tema de por medio. Y en aquel momento, no perdí el conocimiento en ningún momento. Yo tuve noción de lo que estaba pasando en todo a mi alrededor hasta el momento en que somos sacados de esa zona aproximadamente a las 9, 10 de la noche, porque nosotros vamos llegando a Boca Tapada de regreso a las 10, 11 de la noche para tomar ambulancias en las que fuimos transportados desde Boca Tapada al hospital de San Carlos. Esa madrugada nosotros llegamos tipo 12, 1 de la mañana al hospital de San Carlos, que fue donde recibimos las primeras atenciones. Yo llegué a las 4, porque como yo salí en el último bote con el amigo y otros, entonces yo llegué a las 4 al hospital de Ciudad Quesada. Ya, y me dijo uno de los médicos después que me lo encontré en el Hospital México, que cuando yo ingresé al hospital de Ciudad Quesada, tenía, que no sé en cantidades médicas cuánto es eso, es buena pregunta, el mínimo de sangre que un ser humano puede tener, un adulto, para que el corazón todavía medio bombee. Que lo primero que corrieron era a ponerme sangre, porque ya yo no tenía sangre, y que esa fue la gran prioridad. Pero yo llegué a las 4 por haber salido en el último bote, porque los contras estaban dándome tiempo, y como llegó a las 11 y era el último bote y no me había ido, por si acaso me pusieron con Venegas y Juan Carlos Zulate. Pero yo quería preguntarte, ahora que Venegas dice que yo estaba cerca o quedé a la par de Edgar, pero cerca de las gradas, cuando vos pasaste y yo sí te reconocí, y yo te agarré el tobillo y le dije, Ibarra, me estoy muriendo, y me dice, ¿quién es? ¿Quién habla? Yo me agacho y yo le agarré el tobillo y le dije, me estoy muriendo. Dentro de esa casucha, ¿en qué punto quedamos Edgar y yo? Ya que aprovecho que José Antonio menciona que yo estaba cerca de las gradas. ¿Vos qué recordás? ¿Dónde estaba yo? ¿O vos? Es que acuérdense que quedamos a la par. La conferencia se dio en la segunda planta. Sí, claro, lo tengo. Tenía un cuarto. Eso atrás. Lo tengo presente, pero yo no ubico por lo mal que yo estaba físicamente donde quedé yo. Yo lo único que sabía era que quedé a la par de él. De lo que puedo recordar, vos estás en el cuarto de atrás. Y ahí fue donde lo sacamos. Ajá. Y al fondo, a la par de unos sacos, estaba Evelio. Cuando yo me agacho y veo una figura negra, irreconocible, yo te pregunto, ¿quién sos? ¿Quién sos? Y vos me decís, soy Nelson, el del 6, ¿verdad? Y bueno, ahí se da la conversación que tuvimos cuando te digo, yo te puedo sacar eso de ahí, pero es tu decisión, porque si lo saco, te puedes ahogar, podés respirar, podés aguantar. Me dijiste que sí, entonces no lo toco, entonces ahí quedó. Después te hice la revisión general. Me levanto y veo a Evelio al fondo, tirado hacia atrás, como recostado en esos sacos. Y me dice, igual, revísame a mí, ¿qué tengo? Y yo lo veo, y te aseguro que lo veo, y no le veo nada por fuera. Yo lo revisé y no le vi nada por fuera. Lo que sí lo vi es quemado. Cuando me estaban alistando para salir de terapia intensiva hacia otro salón del Hospital México, que era cirugía de hombres, en el 4º piso, que fue cuando ya me bajaron del 7º al 4º piso,
seguía internado, porque seguía con muchas cirugías de por medio, pero ya con un poco más de flexibilidad en algunas cosas, a tal punto que de Noticey llegaron, ya estando en ese otro salón, y Antonio García, que ya para entonces era el director, llevó un pequeño televisor de 14 pulgadas en blanco y negro y lo instaló con el permiso del hospital para que a ratos me encendieran el televisor y yo viera algo, porque Antonio siempre pensó desde el principio, más allá de todo lo que yo tenía en el plano físico, en la salud mental, en la parte emocional, y que yo viera algo diferente a ese mundo blanco y verde del hospital. Entonces me instaló un televisor. Entonces yo a veces, si alguien pasa, si tenía un poquito de ánimo, porque me dolía mucho la cabeza siempre en el hospital, todo el tiempo que yo estuve internado me dolió la cabeza porque no podía dormir, pero a ratos alguien me encendía el televisor y me lo apagaba porque yo no podía, ni había controles electrónicos, pero no me permitían ver noticias de nada. Ni los recuerdo de ida, ni mucho menos en aquellos instantes tan dramáticos que vivimos posterior a la explosión. Yo sí lo recuerdo bien. Haberlo recordado de ida, haber ido bajo sospecha a esa conferencia de prensa. Nosotros no íbamos bajo sospecha, ni bajo temores, ni bajo ninguna expectativa anormal, más que encontrar un ambiente militar en la frontera, un ambiente de toma de posiciones de fuerzas guerrilleras contra el régimen de Managua, 5 años después de haber tomado el poder Daniel Ortega el 19 de julio de 1979. Si hubiésemos sospechado lo mínimo desde la partida o desde boca tapada, pues quién sabe cuál hubiese sido el desenlace. Incluso fíjate que yo sí lo tengo bien ubicado desde el puro principio hasta el final, porque cuando yo llego al hotel donde nos convocaron, yo estaba novato, eran mis primeros meses, ni siquiera años en la televisión, y me dicen, esa es prensa extranjera, y yo me quedo viendo y yo los admiro, porque algún día yo quisiera trabajar como ellos. Y entonces veo a Peter Torminson y veo al falso Per Anker Hansen con su gorra. Y entonces yo llego y lo saludo y hago así, ¿verdad? Como carilla de buen tico, y me hace así y nada más. Después, cuando ya llegamos a la penca, que paso yo con el maletín para pasarle a mi camarógrafo al otro cuarto, entonces yo paso incómodo y él viene saliendo. Incluso en el video se ve donde él viene saliendo y yo voy entrando. Él viene saliendo porque ya puso la bomba y yo me voy al otro lado. Después de los hechos, da la casualidad que, después de que yo subí varias veces, bajé las gradas varias veces, ya después no podía subir por la afectación de mis piernas, deciden pasarme al primer bote que sale, y en ese primer bote, por esas casualidades malvadas de la vida, se montó él. Llega un guerrillero con él y dice, a este. Que está herido, algo así. Sí, que se hacía el herido. Y entonces yo todavía le digo, pónganlo aquí a la par mía, yo lo voy cuidando. Y entonces él se acostó ahí a la par mía en el bote. Y no tenía nada. Y rumbo a Río San Carlos. Y cuando llegamos al hospital, él estuvo en una silla de ruedas, que es la foto que hay de él, a la par de mi camilla. O sea, siempre lo tuve ahí a la vista. Sospecha ninguna. El asunto que él activó, él dejó la bomba, empezó a tomar fotos y así, con ese cuento, cuando él salió, se quedó afuera y activó la bomba y se tiró. O sea, eso es lo que yo me imagino, porque a él no le pasó nada. No, porque incluso él se puso barro en la cara. Sí. La versión del OIJ es que por medio de las tomas que dejó Jorge, en paz descanse, Jorge en algún momento, y yo estaba de pie por ser de televisión, al lado izquierdo de Pastora, con el micrófono así, y Jorge al frente. Entonces,
como que Jorge tuvo una corazonada, algo le hizo cambiar el ángulo del lente, y en vez de seguir enfocando a Pastor hablando, empieza a seguir a Roberto Vital Gaguín, en realidad el argentino, el terrorista que accionó la bomba, empieza a seguir con el lente a ese tipo hasta que salió de la habitación. Entonces, con base en esa toma, el OIJ establece a los 2 días que el sospechoso de haber detonado la bomba podría haber sido Roberto Vital Gaguín, conocido como el falso Per Anken Hansen, porque usó un pasaporte sueco robado para entrar, y entonces coincidió que alguien un contra que estaba afuera haciendo guardia, le preguntó cuando él salió, hasta que Jorge lo dejó de enfocar en la puerta y él salió de la casucha, y después apareció el relato de un contra que estaba haciendo guardia y que le preguntó al tipo: ¿y usted por qué está saliendo si la conferencia apenas está empezando? Y entonces él le dijo: voy a orinar. Y el voy a orinar fue que ahí sacó un walkie-talkie, y desde el lado lateral del campamento de Pastora accionó la bomba y pasó lo que pasó. Después, yo no sé quién concretamente, porque yo estuve 2 meses fuera del ring, muriéndome, pero alguien me contó, bueno, y sí lo registra La Nación en las crónicas, de que apareció en el charral el walkie-talkie utilizado para detonar la bomba. Inicialmente, según la versión que yo manejo de aquellos años, el OIJ lo recuperó y lo tuvo por un tiempo. No sé por qué ni en qué habrá parado el asunto. De ser así, que con el tiempo funcionarios de la Embajada de Estados Unidos aquí, para efectos de investigaciones, le habrían pedido el walkie-talkie al OIJ, y entiendo que el OIJ lo entregó a las autoridades de la Embajada de Estados Unidos, no sé si en forma definitiva, temporal o bajo qué condiciones, pero sí apareció, y creo que hasta una foto del aparato sale en algún ejemplar de La Nación de la época. Pero esa es la versión que se maneja, y entonces a él no le pasó absolutamente nada, pero parece que él se sacó las faldas, se arrugó la ropa, se untó barro, se despeinó y se metió donde estábamos los heridos y los muertos también, lamentablemente, y se hizo pasar como una víctima más, aprovechando la oscuridad en que el campamento quedó, y salió entre los primeros en viajar a Boca Tapada a pedir ayuda para llegar al hospital, a tal punto que en el hospital lo que le dijeron era que él tenía un shock, un cuadro muy dramático de estrés acumulado por lo que había pasado, pero no le encontraron ninguna lesión ni nada físico preocupante. Lo sentaron en la silla de ruedas, le dieron un calmante, y ahí fue donde tomó el taxi, donde tomó el taxi directo del hospital hasta el Hotel La Gran Vía, que ahora se llama diferente, en la avenida central de San José, directo, hospital a La Gran Vía en taxi. Y el taxista después dio el testimonio de que no hablaba nada, solo fumar y viendo el piso del carro. Y el taxista quiso meterle conversación, y haciéndose que hablaba un mal español, le dijo que no hablaba nada porque no entendía español, y resultó ser argentino. Sí, en la ambulancia, en el primer bote salimos 5, recuerdo a William Céspedes entre ellos, y ya en la margen del río San Carlos, ya en territorio costarricense, nos pasan iba William Céspedes a una ambulancia, no, primero un camión, en el camión íbamos los 5, había un puente que se había caído, entonces nos hacen el transbordo a una ambulancia, en la ambulancia va William Céspedes adelante, y atrás vamos Per Anker Hansen y yo, que es la fotografía que anda por ahí.
porque en el camino abren la ambulancia para, abren, había un equipo médico que venía en avanzada, y venía Benigno Quesada, fotógrafo en ese entonces, y hace la foto esta que circula, donde me veo yo con Per Anker Hansen. Él pide un cigarro, cuando seguimos hacia el hospital de San Carlos, pide un cigarro, y entonces dice el de la Cruz Roja, que recuerdo que se llamaba Roy, dice, permítame cerrar primero el oxígeno, no vaya a hacer otra explosión aquí. Y no sé qué le dije, porque preguntaban la nacionalidad, y él dice, Dinamarca. Entonces digo yo, sí, es danés, le digo al que ya hasta en eso. ¿verdad? Hasta en eso. Sí. Estamos hablando prácticamente a 38 años de aquel suceso, 38 años de impunidad, lamentablemente, con un marco de impunidad uno lo puede ver desde el momento en que se convocó a esa conferencia de prensa, en que partimos sin ningún resguardo de seguridad, de la mínima seguridad, en que partimos en un ambiente bastante gris en las relaciones bilaterales, para ponerlo en algún término, porque se estaba dando un movimiento de fuerzas insurgentes nicaragüenses en territorio nacional, en el que la intervención de autoridades nacionales era bastante limitada en un marco de alegada neutralidad, y en el que el territorio nacional estaba siendo utilizado por fuerzas extranjeras, en este caso tratando de derrocar al régimen de Daniel Ortega, como había ocurrido 5 años antes, cuando se usó el territorio nacional en la lucha contra el régimen de Somoza. A la inseguridad en que se partió el desarrollo de esta conferencia de prensa, se multiplicó el ambiente de caos y de inseguridad en la salida, post la emergencia, de tal manera que fallaron los controles de los mismos grupos guerrilleros en ese instante en tratar de detectar, de presumir, de intuir qué había pasado, quién había sido responsable de aquello, si no habían sido objeto de un ataque externo, y se produjo la salida, como vos la acabas de narrar, del supuesto terrorista, del principal sospechoso, sin ningún problema. Salió en uno de los botes, en uno de los primeros botes, como una de las víctimas, llega al hospital de San Carlos, es tratado sin ningún grado de percepción de seguridad alrededor de él o de cualquiera otro de los que hemos estado, y se fue. Lamentablemente nos tiene hoy conversando a 38 años de impunidad, con elementos de estos que facilitaron y que facilitan que este caso tan lamentable esté cubierto por ese manto de impunidad, pero que, y ustedes, colegas y amigos, yo creo que este hecho tan lamentable también sirvió para elevar aún más el reconocimiento de nuestra sociedad al ejercicio periodístico, al ejercicio de la labor periodística, de tal manera que cada 30 de mayo se está recordando el Día del Periodista Costarricense, como un elemento de reconocimiento a un oficio que es muy riesgoso, muy sacrificado, expuesto a todo tipo de contingencias, de peripecias, pero también que es un oficio que en el final nos deja una alta retribución de responsabilidad con nuestra sociedad. No sé qué opinan ustedes. Mire, hablando de impunidad, hay un dato muy interesante. Como sabemos, costó mucho que el caso de la penca fuera admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en el 2018 fue admitido y estuvo en estudio en la comisión 2 años hasta el 2020, en que la comisión lo sacó porque la información, a juicio de los técnicos de la comisión, está incompleta precisamente porque no se toca en el escrito, en el detalle que mandó el colegio en aquella oportunidad, por qué aquí se armó una caravana de carros, de periodistas, una concentración en el Hotel Irazú de periodistas nacionales y extranjeros, y que la caravana partió de San José hasta la frontera y continuó hasta el lado nicaragüense, sin que ninguna autoridad de las de aquí, alguna autoridad civil
del gobierno de turno, que era la administración Monge Álvarez, tuviera que ver con lo que estaba organizando la contra en San José y el resto del país hasta llegar a la zona norte, los contras organizando todo, desde el Hotel Erazú, como Pedro por su casa, y que no apareció nadie del Ministerio de Seguridad, nadie de la policía, que en ese entonces era Guardia Civil y Guardia Rural, no apareció nadie. La contra hizo y pudo haber hecho mucho más, porque las autoridades nacionales, por lo que fueran, que no lo tengo claro, se hicieron o de la vista gorda, o actuaron con indiferencia, o los dejaron a la libre. Pero no hubo nadie del Ministerio de Seguridad que apareciera a ver qué era lo que estaba pasando cuando el país vecino, fuera como fuera, estaba en guerra y las fuerzas insurgentes estaban actuando desde aquí con la prensa local e internacional, haciendo lo que les daba la gana, y nadie actuó. Entonces, a raíz de ese vacío, de lo que la Comisión Interamericana llama un vacío de complicidad, el caso no lo vio de manera completa la comisión como para haberlo tramitado. Y dos años después, con lo que costó que entrara, 2 años después sale de la comisión y en consecuencia actualmente está en el Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene que llenar esos vacíos, porque todavía hay gente viva de la época que van a tener o tienen, no sé en qué etapa está el caso en el Ministerio Público, pero hace 8 días le pedí a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas que, si era posible, por medio del asesor legal, indagara en qué etapa está el caso de la penca en el Ministerio Público, porque hay que llenar el vacío de la complicidad que llaman, o la falta de autoridades nacionales que nada fiscalizaron, que no aparecieron, que en consecuencia no hicieron nada y dejaron que los contras hicieran lo que quisieran, y pasó lo que pasó. Entonces, mientras eso no se llene, digamos, si es para fines, de nuevo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras ese capítulo en el escrito de la complicidad no se llene, por lo menos la comisión no lo volvería a admitir. Pero antes, para llenar eso, tiene que pronunciarse y actuar el Ministerio Público, que es el que le toca investigar qué pasó con las autoridades de turno, que no hicieron nada al respecto de fiscalizar lo que tramaron y llevaron a cabo los contras. Entonces, hablando de impunidad, así está la situación legal del caso, habiendo pasado ya 2 años por Washington. Le voy a agregar, para la gente que nos está viendo, de nuevas generaciones de colegas, por si no lo tienen claro, el autor, el que creemos es el autor de facto, el autor de hecho, este falso Per Anker Hansen, identidad de un danés que no tiene nada que ver en el asunto, que en la realidad se llama Roberto Vital Gaguine, murió supuestamente en un atentado militar, también en un cuartel que se llama La Tablada en Argentina, y quien se supone sería el autor intelectual también murió, que sería Tomás Borges Martínez, ministro del Interior sandinista. De tal forma que ni siquiera hay a quien aprender si lo que estamos pretendiendo. Entonces, ¿qué es el reclamo nuestro? El reclamo nuestro es que por lo menos existe una sentencia en contra de un Estado, sea Costa Rica o sea Nicaragua, porque no hicieron nada. No hicieron nada para investigar, no hicieron nada para detener, más bien hicieron todo para proteger. Exacto. Incluso el colegio, a raíz de reuniones pasadas, este colegio de periodistas se había comprometido, bueno, no sé en qué paró el asunto, de que como con todo y todo lo que cada uno crea, el danés Peter Thorvaldsen, al fin y al cabo, cuando él estaba haciendo la filmación del documental, él aprovechó que estaba tras los pasos de Tomás Borges y todo eso en Managua, y planteó una demanda
contra el régimen sandinista por lo que pasó en la penca, porque en Nicaragua sí existe una comisión de derechos, perdón, una procuraduría de derechos humanos. Entonces, él planteó a título personal, entiendo que desde su punto de vista bien justificada, contra el régimen sandinista en esa Procuraduría de Derechos Humanos, que aquí como tal no hay una equivalencia. Entonces, ni en Nicaragua, a través de esa denuncia que está vigente y que no han hecho nada los sandinistas ni la Procuraduría, allá no se ha hecho nada. Y aquí, respecto al vacío de complicidad del que más o menos habla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tampoco, hasta donde sabemos, ha trascendido nada por parte del Ministerio Público. Y mientras ese vacío no se llene, el caso en ninguna parte va a avanzar. Pero donde tiene que llenarse para seguir en otras instancias, si fuera el caso y tuviéramos tiempo para ver algún día la mano de la justicia, mientras eso no se llene, nada va a cambiar ni nada va a avanzar desde el punto de vista legal. Yo creo que tenemos que aprender del dolor, como dicen, para evitar más dolor. Y las nuevas generaciones de periodistas tienen que tener muy claro en qué lugar están parados. A veces los colegas, uno los ve en la televisión o los ve en el lugar de los hechos y dice, pero muchacho, fíjate a quién tenés detrás o quién viene por delante o tal carro, para hacerlo en un contexto civil. Ahora más en un asunto ya militar, ¿verdad? Pero tienen que estar muy seguros de dónde están parados, de vigilar, porque aquí nadie los va a cuidar, de vigilarse ellos mismos, de cuidarse ellos mismos, de si ven algo sospechoso. Ya son otros tiempos, ya no es aquello del tico buena gente confiado, ¿verdad? No, ahora tienen que cuidarse, y eso casi que es para todo el mundo, pero con especial atención en los periodistas, en los camarógrafos, en los fotógrafos, que se cuiden mucho entre ellos mismos, porque nadie más los va a cuidar, y si llega a suceder algo, nadie los va a indemnizar, nadie los va a proteger como nos ha pasado a nosotros. Mi reflexión en ese sentido, estimados colegas y amigos y a quienes nos están siguiendo, es sí, y el caso La Penca nos lo demostró. Hay que acentuar las medidas de protección y de seguridad en el ejercicio, pero no tenemos ninguna garantía. Y lo estamos viviendo en la guerra de Ucrania. Están muriendo camarógrafos, están muriendo periodistas, que se van allá como nos fuimos nosotros, a la guerra de Nicaragua, a cubrir una guerra como periodistas. Estaba viendo en las últimas horas un documental de CNN de una ciudad tomada por fuerzas ucranianas. La periodista en primera línea, con casco, con chaleco antibalas, rodeada de soldados, sin ninguna garantía de que un francotirador a 1 kilómetro, 2 kilómetros o 3 kilómetros, o un misil, como ocurrió con un camarógrafo de Fox recientemente, golpeara un edificio de apartamentos, él fuese parte de quienes estaban en aquel edificio y cayera víctima de las balas. No tenemos ninguna seguridad, ninguna protección garantizada. Y lo vivimos en aquel momento, hace 38 años, pero lo estamos viviendo en las cercanías más inmediatas. Es decir, la ola de crímenes de periodistas en México, la represión contra periodistas en El Salvador, la represión contra periodistas en Nicaragua, ni qué decir en Cuba, en Venezuela, en ciertas latitudes donde por solo el hecho de ejercer periodismo independiente, usted es sospechoso de ser enemigo del régimen, nos demuestra que nuestro oficio es de suma importancia para la sociedad, pero de sumo riesgo. Hay muchas maneras de caer bajo la violencia de un sistema.
la violencia física, la violencia material, como ocurrió en esta desgracia de la cual fuimos parte nosotros en aquel momento, que Dios nos permitió una segunda oportunidad para estar hablando aquí 38 años después, pero que no hay ninguna garantía de que la podemos ejercer sin ningún riesgo, sin ninguna presión, sin ninguna represalia, sin ninguna amenaza, como la que percibimos y captamos, hasta lo que podamos sentir en nuestro país desde el punto de vista del régimen legal o político o todo tipo de fricciones que se den con los detentadores de poder, frente a los cuales la prensa es un riesgo, un elemento a contener, y cuando lamentablemente se comunica, hasta un enemigo se le considera. Esa es mi reflexión. Yo, a raíz de esta ingrata experiencia, me volví muy desconfiado, mucho más observador, calculo muy bien, según la gente que hablo, que no hablo, con quién, más que yo por la sordera hablo muy duro y todo el mundo me escucha, y hasta en medio de las limitaciones donde estoy y hasta donde el audífono me ayuda, trato también de ver quiénes están y de qué están hablando. Yo le digo a los colegas que están en los medios, incluso en las agencias de relaciones públicas y demás, el riesgo está en todo lado, que se fijen muy bien en qué terreno están parados, que en medio del corre-corre, antes de salir a una gira, yo sé que el periodismo dice todo es para ayer, pero antes de salir para una gira, que se tomen 5 minutos para investigar dónde voy, a qué voy, quién nos lleva, quién nos trae, cuál es el objetivo, por qué me están utilizando, a qué me voy a prestar, a qué se está prestando el medio. Es un compromiso del medio, es una noticia objetiva. ¿Cuál es mi rol en ese escenario donde me van a enviar? Por presionado y rápido que haya que actuar en periodismo. Bueno, en mi caso, yo les digo a todos, a los fotógrafos, a los periodistas, camarógrafos, que por favor cuando van a una conferencia de prensa, primeramente lo que tienen que hacer es mirar hacia todos lados qué hay en el suelo, de quién es y para quién trabaja. Porque es muy importante que uno a veces llega tarde y desesperadamente a tomar la foto y todo, pero no. Otra cosa que pasa cuando ahora gracias a Dios digo yo que existe un guardia de seguridad que revisa. Algunos periodistas, cuando yo estuve en los medios, se enojaban porque decían, ya viene esta persona a buscar un maletín, se enojaban. Y tal vez porque llevaban un sándwich ahí, le ponían un perro y el perro olía a eso y era un problema. Bueno, nos pasaba a algunos, yo a veces llevaba mi sanguchito guardadito, pero así son las cosas. Que no se enojen, que no les digan nada, porque es su labor, es la vida de ellos y la de nosotros, o los que estábamos, o los que están, o los que van a los nuevos. Toda esa gente joven que tal vez no tiene la experiencia de vida. Eso es otra cosa importantísima que para mí no se me olvida. Siempre avisarle a un ser querido, ya sea a la esposa, al papá o a la mamá, voy a tal lugar. Es muy importante porque eso es parte de la vida, de la relación, para que ellos no sufran. Ay, ¿dónde estará tal y tal? Y menos en esta profesión. Es muy linda, es muy bella, pero muy cruel para los seres queridos.